8 de la mañana con 38 minutos, a los tiempos que tengo el gusto de saludar con el doctor Diego Pérez, académico, catedrático, analista político, con quien hemos creído conveniente conversar sobre esto que nos despeluzna como ecuatorianos, como sociedad, y sobre lo cual me parece también va a ser uno de los más grandes retos que tenga que asumir el próximo gobierno, el gobierno de Guillermo Lasso. Diego, ¿cómo está? Muy buenos días. Esto que ha ocurrido el día de ayer con Harrison Salcedo, ¿cómo tenemos que abordarlo? ¿De qué manera hay que asumir este execrable asesinato a plena luz del día en una de las zonas más transitadas y más movidas de la capital? Buenos días. Hola Alexis, buenos días y qué gusto efectivamente vernos nuevamente. Bueno, yo creo que para el Ecuador el tema del sicariato y el desborde de la violencia en general viene siendo un tema recurrente, preocupante y que tiene que ser exigido, que tiene que ser atendido por el gobierno que asuma ahora el 24 de mayo de manera frontal, directa, y yo creo que con una posición muy dura frente a este hecho. Lamentablemente, y esto ya lo sabemos y lo venimos diciendo, ¿no? No es el primer caso que sucede en el Ecuador. El 31 de enero hubo otro caso de sicariato en Manta, previo a eso fue el caso de Efraín Ruales, previo a eso el asesinato del líder de los choneros. Han habido cualquier cantidad de casos de sicariato en el último tiempo. Y estos casos deberían llamar la atención y deberían preocupar al país, porque además demuestran que evidentemente la noción esta complaciente que teníamos de la Isla de Paz, pues no existe más, pero además demuestra que hay la plena posibilidad de cometer este tipo de acciones sin temor a que hayan consecuencias, ¿no? Y lo importante ahí yo creo es no quedarse solamente en detener a los autores materiales, que es un hecho importantísimo, pero hay que investigar, hay que tratar de descubrir a los autores intelectuales de estos delitos, ¿no? Porque me parece que este tipo de casos, casos de alto perfil, de sicariato de alto perfil, como en esta ocasión, evidentemente tienen que haber vinculaciones más allá del hecho físico del asesinato, ¿no? Y es importante investigar, tratar de entender qué es lo que está sucediendo atrás de esto. Coincido totalmente en el hecho de que la investigación tiene que ser integral, ¿no? O sea, cuando se pagan sumas de 3,000, de 4,000, de 5,000, anticipos de $5,000 para asesinar a alguien, cuando se contrata por 10,000, por 20,000, y ponen precio además a la vida, hay que ir hasta el fondo para saber intelectualmente quiénes están detrás de este tipo de asesinatos. Así un recuento el doctor Diego Pérez de los hechos, ¿no? Lo del 31 de enero en Manta, lo de Efraín Ruales. Yo recordaba en el segmento del comentario lo sucedido, por ejemplo, con Patricio El Cholo Mendoza en la provincia de Los Ríos, quien fue legislador y estaba ahora mismo como candidato a la Asamblea nuevamente. Eh, Hay algunos casos que, digamos, podrían estar relacionados incluso uno con otro, pero digamos que eso da lugar a la especulación a la hora de publicar tweets y demás, ¿no? Y esta estigmatización. Empezar a hablar, por ejemplo, de quiénes eran los defendidos del doctor Harrison Salcedo, como para tratar de buscar un conector entre lo sucedido y los defendidos, ¿no? Una cosa espantosa, como insisto, en ese relato permanente de tratar de estigmatizar a algunas personas, incluidas corrientes políticas. Pero yo quiero mencionarle un hecho adicional, doctor, a todos estos recuentos que usted ha hecho de los casos de sicariato, y es lo que está sucediendo en las cárceles del país. Tiene que ver la violencia de las cárceles también con la violencia que ocurre y que se produce en las calles del Ecuador. Bueno, a ver, de partida podríamos decir estos son dos temas separados que operan en el ámbito de la seguridad, pero por lo menos en el caso de ayer vemos que esto no es así, o no necesariamente es así, digo, todavía es necesario encontrar las vinculaciones más detalladas, pero
Es cierto, y esto ha sido un tema de discusión igual, por lo menos los últimos 2 años, es cierto que hay un problema de crisis carcelaria gravísima en el Ecuador, donde el Estado no está controlando con eficiencia nada de lo que sucede en ese ámbito. Y esto, insisto, lo hemos hablado durante los últimos 2 años, lo hemos hablado con intensidad en el último año, y esto demuestra que efectivamente hay un caso gravísimo de falta de control sobre los hechos que suceden en el ámbito carcelario. De la mano de eso, sí, de la mano de eso, hechos, asesinatos en modalidad sicariato como el de ayer, provocan reacciones en un determinado entorno. Digo, no es novedad, nadie desconocía que Harrison Salcedo fue abogado de alias Rasquiña, y que alias Rasquiña fue asesinado por la misma modalidad de sicariato en un centro comercial de Manta. Eh, y esto revela pues que, e inmediatamente después de esto, perdón, hubo una crisis, una siguiente crisis carcelaria, ¿no? Que confrontaba a grupos armados, a grupos que peleaban por el control dentro de la cárcel, ¿no? De las cárceles del país, porque recordemos, esto fue un suceso que atravesó a todos los centros penitenciarios. Esto quiere decir que hay algún tipo de vinculación. Creo que es necesario tratar de indagar con minuciosidad qué es lo que está pasando allí, cuáles son las vinculaciones y de qué manera estas vinculaciones eh, están conectadas con algún mecanismo de control, no solamente del espacio físico de las cárceles, sino de los negocios, por poner un nombre, que se realizan alrededor de las cárceles, ¿no? Tráfico no solo de armas, sino incluso de drogas. Hay tráfico de armas, hay tráfico de drogas y hay las vinculaciones, además, y esto es geopolítica, de alguna forma hay la vinculación de estos grupos con carteles internacionales, ¿no? Que se sabe, y entonces es importantísimo discernir cuáles son estas vinculaciones, ¿no? Eh, Digo, independientemente de quienes hayan sido los defendidos del abogado el día de ayer, este es un caso de sicariato y tiene que ser atendido como tal, como tú mencionabas, Alexis, desvinculándolo de los hechos o de las vinculaciones políticas que pueda tener, ¿no? Hay un caso de sicariato, pues, es una figura que estaba transitando por el centro de Quito y que es asesinado así nomás, ¿no? Es pavoroso, o sea, es pavoroso. Yo creo que es necesario ahí una investigación muy seria y muy contundente por parte de la policía y obviamente hay que esperar que las nuevas autoridades mantengan una investigación fuerte, ¿no? Sobre una capacidad de investigación fuerte sobre esto. Ahora, usted menciona el tema de los sicariatos. Al mismo tiempo le planteo yo la inquietud sobre esta crisis a nivel penitenciario. Usted va más allá, doctor Diego Pérez, y dice, a ver, aquí es la disputa territorial dentro y fuera de las cárceles, porque además la disputa territorial es digamos, la traducción de lo que pasa en las cárceles ocurre afuera, ¿no? Donde se pelean las provincias, se pelean los puertos, etcétera, etcétera, los barrios de las ciudades incluso. Uh -huh. Y ahí entran en juego estos famosos cárteles del narcotráfico, que hemos visto las prácticas que tienen en ciudades mexicanas como Sinaloa, como la misma ciudad Juárez, que supuestamente es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Ahora, viendo esa complejidad del problema, o sea, sicariato, narcotráfico, tráfico de armas, etcétera, 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 ¿por dónde debe pasar la solución y la política pública de parte del Estado para tratar de resolver tema tan grave, ¿no? A ver, yo creo que hay varios caminos que deben suceder además en paralelo, ¿no? La primera entrada, me parece a mí, es necesario entender y discernir la naturaleza del problema, ¿no? Es difícil trabajar sobre casos como estos sin entender cuál es su origen, sin entender cuáles son las lógicas, las motivaciones y los procesos que hay detrás de estos, ¿no? Ese es el primer paso. Y me parece que es necesario. El segundo paso, y digo, todo esto debería suceder de manera simultánea, pero la segunda cuestión ahí a atender me parece que tiene que ser el fortalecimiento de las instancias policiales de investigación,
eh, y garantizar, además, siempre suele ser el pedido que, no sé, parece una muletita, pero es necesario, garantizar además que las instancias judiciales puedan administrar adecuadamente la información a la que necesariamente tienen que acceder, ¿no? Con esto me refiero a evitar filtraciones de las investigaciones para garantizar que los culpables puedan eventualmente caer. Estructuralmente me parece además que es necesario que el Estado fortalezca su servicio de inteligencia, ¿no? Eh, Esto hemos hablado ya con relación al tema de la crisis carcelaria y tenemos que volver sobre esto, pero los sicariatos no, los asesinatos, los sicariatos no suceden por generación espontánea, y es necesario entonces entender, trabajar desde la inteligencia para entender cómo estos operan, ¿no? Y luego me parece a mí importantísimo entender que aquí hay un juego en torno a la seguridad, en el que se requiere una presencia fuerte del Estado, ¿no? No podemos dejar espacios vacíos alrededor de esto. Y eso implica no solamente recursos, sino política pública clara, implica responsables que conozcan del ámbito, pero que además estén dispuestos a dar estas peleas. Y en ese sentido, me parece que hay que esperar que el nuevo gobierno asuma decisiones que este gobierno ha asumido, ¿no? Que es como trabajar profundamente en entender las dinámicas de la seguridad y discernir el texto de lo que podría ser una nueva ley de seguridad que permite entender todos estos sectores, pero que además permita trabajar alrededor de ellos para garantizar algún tipo de orden de lógica, ¿no? Y con esto concluyo. Me parece además que tenemos que estar conscientes, los ciudadanos, los funcionarios del Estado, que esta no es una pelea corta ni sencilla, ¿no? Hay una lucha y hay una disputa global alrededor de estos temas, alrededor de los temas de tráfico, alrededor de los temas de la operación de las organizaciones criminales internacionales. Esta no es una lucha fácil y esta es una lucha que va a darse en el larguísimo plazo. Entonces, hay que tomar las previsiones con respecto a eso y hay que trabajar en ese sentido. A mí no me gusta caer en ese juego de la estigmatización, pero evidentemente después de la llegada del uribismo al poder nuevamente en Colombia a partir del 2018 con Iván Duque, se truncan varios procesos de negociación, de conversaciones con los grupos armados, que durante más de medio siglo estuvieron ocupando algún territorio colombiano. Doctor Diego Pérez, ¿cuánto puede influir ese recrudecimiento de la violencia que está experimentando ahora mismo Colombia, donde tenemos creo que ya 2 centenas de líderes sociales asesinados? ¿Cuánto puede influir eso en lo que está sucediendo ahora mismo en Ecuador? A ver, hay que pensar esto en términos de complejos de seguridad, como planteaba un autor hace varios tiempos, ¿no? Esto quiere decir, todos somos parte de una misma telaraña, ¿no? Y la vibración en un extremo de la telaraña provoca reverberancias en el otro extremo, ¿no? Y esto es lo que sucede en este complejo de seguridad que tenemos en la región andina. Siendo Colombia el centro de esa dinámica, ¿no? El Ecuador históricamente siempre trató de ignorar lo que pasaba en Colombia, ¿no? La política de esto no es nuestro problema, que lo arreglen en Colombia, siempre generó en el país, en el Ecuador, generó un vacío decisional y generó además un vacío en términos de capacidades de respuesta que además ha sido histórico, ¿no? Esto no lo podemos acusar a los 4, ni a los 14, ni a los últimos 20 años. Yo creo que históricamente, mientras el Ecuador mantuvo el diferendo limítrofe con Perú, el foco de atención en temas de seguridad estuvo siempre en Perú y no en Colombia, ¿no? Y a partir del 98 le ha costado mucho al Ecuador volver la mirada hacia la frontera norte. Se lo ha hecho de manera ocasional, se lo ha hecho cuando hemos tenido sucesos terribles como del asesinato de los periodistas, pero han sido atenciones eventuales, ¿no?
Me parece que, por ejemplo, la Fuerza de Tarea Conjunta que se conformó para la zona norte hizo un trabajo interesante, ¿no? Trabajó sistemáticamente allí y me parece que logró algunos resultados, pero hay que entender, ¿sí? Que mientras el problema de Colombia siga vigente, y hoy está más vigente que nunca, el Ecuador va a estar involucrado en esa dinámica de seguridad. El Ecuador va a tener que responder desde esa perspectiva para tratar de contener todas estas derivaciones, que son derivaciones inevitables de un conflicto de la compleja naturaleza que hay en Colombia, ¿no? Porque no es un conflicto solamente por territorio, es un conflicto económico, pero además es un conflicto en el cual se involucran justamente el control de los negocios ilegales, ¿no? Y para los negocios ilegales las fronteras no existen, como vemos sistemáticamente. Entonces, el Ecuador no es la isla de paz, ¿sí? El Ecuador no está exento de estas dinámicas de violencia, esto lo estamos viendo todos los días, pero además el Ecuador tiene que asumirse bajo esas dimensiones y tomar los correctivos que me parece a mí que pasan por estos lados que he mencionado, ¿no? Ahora, una pregunta incómoda en este tipo de discusiones es, ¿a quién le conviene tener esta espiral de violencia? ¿A quién le conviene? Porque los relatos políticos están, ¿no? Entonces ahora mismo todo el mundo piensa que con la instalación de una base militar de bandera estadounidense, los problemas se solucionan. Regresamos a ver a Colombia y Colombia tiene 7 bases estadounidenses en su territorio y no han podido solucionar el problema ni de la guerrilla ni del narcotráfico. Entonces, ¿a quién le conviene que este nivel de violencia se exacerbe en nuestro país? A ver, me parece que los principales beneficiarios de la violencia son los propios organizaciones criminales internacionales, ¿no? En el vacío, estas pueden operar con plena libertad, ¿no? Y yo creo que la primera respuesta sobre a quién le conviene es a estas organizaciones. En segundo lugar, o mejor dicho, vinculado a este primer punto, es importante pensar que las organizaciones no culminan en el aire, ¿no? En la abstracción, en el personaje malvado sentado en un salón oscuro, sino que estas organizaciones han tenido una importante capacidad de penetración en varias instancias del Estado, pero además tienen mecanismos de intimidación, como los que acabamos de ver el día de ayer, y mecanismos de disuasión también efectivos, ¿no? Puede haber mucha gente que por una cantidad X de plata está dispuesto a no mirar cosas, ¿no? Y esto es un problema estructural y es un problema que hay que enfrentar. Y ese es el primer lado de a quién le conviene el caos, ¿no? El segundo lado de a quién le conviene el caos, pues me parece a mí que está fuertemente atado a actores particulares que en medio del desorden pueden aprovechar para impulsar agendas políticas más rígidas, ¿no? Más poderosas. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, pensar que reabrir la base de Manta o poner una base militar en Galápagos, en donde fuera, una base militar extranjera, más allá de la inconstitucionalidad que tiene el tema, pero digo, eso en términos prácticos no necesariamente resuelve el problema, ¿sí? Digo, no es que el narcotráfico comenzó a operar en el Ecuador recién desde el momento en el que se fue la base de Manta, ¿sí? También es cierto, se perdieron capacidades de control, pero capacidades de control soberana que perdón, capacidades de control que no operaban necesariamente en una dinámica soberana para el Ecuador en aquel momento, ¿no? Y eso también hay que reconocer, es decir, el Ecuador no accedía al 100% de la información generada alrededor de la base de Manta. Entonces, hay que pensar esto y hay que meditarlo con más detenimiento, ¿no? Pero el hecho es que para el Ecuador, el problema el problema de seguridad central, está atado a la estructura del Estado, me parece a mí. ¿Cuán capaz es el Estado ecuatoriano
para responder a dinámicas complejas de seguridad como esta que vemos, ¿no? El día de hoy me parece que el Estado está en déficit, ¿no? Me parece que hay que fortalecer los sectores policiales, hay que fortalecer los sectores militares, el sector de inteligencia y las estructuras políticas de toma de decisión alrededor de estos, ¿no? Hay que recordar, policía y Fuerzas Armadas son operadores de las acciones, de la violencia legítima del Estado. Y ahí le quería preguntar a Diego Pérez, y ya para ir cerrando también el diálogo, porque se nos va terminando el tiempo, ¿cuánto podría aportar en este proceso de, digamos, solución al grave problema de la inseguridad el ir hacia un modelo de manejo y porte libre de armas, ¿no? Que eso es algo que también se discutió mucho durante la campaña política y que fue parte de los ofrecimientos del presidente electo cuando fue candidato, sobre todo en las zonas rurales. ¿Cuánto puede aportar el libre porte de armas? Se discutió y me parece que fue una cuestión, trasladar el problema de la seguridad a un ámbito absurdo, ¿no? Que los individuos tengan más armas no garantiza más seguridad, ¿no? Hay un concepto allí que es el del uso legítimo de la violencia, en el cual se presume que el Estado puede autorizar aquel uso a sus instituciones. Y por normado que pueda estar el tema, el garantizar que individuos, personas particulares como tú, como yo, tengamos armas, puede eventualmente llevar a que en el momento en el que tengamos un desacuerdo saquemos nuestras armas, ¿no? La naturaleza humana tiende a ser volátil y ningún tipo de legislación puede garantizar que el uso de las armas sea adecuado, apropiado y racional, ¿no? Sino que todo lo contrario, estamos abocados a un espacio donde se ve constantemente, ¿no? Y yo creo que los Estados Unidos es el ejemplo, digo, si pensamos en los Estados Unidos como el parámetro de algo, atando con la parte anterior de la conversación, quizás habría que ver esto también, ¿no? En muchos estados de los Estados Unidos, comprar un arma es tan fácil como comprar un electrodoméstico en un Voy centro a comercial. Walmart y me compro una pistola y municiones, ¿no? Sin ningún Hay la problema, asociación del exactamente. rifle que defiende además, creo que es Exactamente. la segunda enmienda, ¿no? Sí, exactamente. Y esto no ha garantizado que los Estados Unidos sea un sitio más seguro, sino todo lo contrario, ¿no? Hay hechos de violencia execrables, terribles, que suceden periódicamente en los Estados Unidos. En las Matanzas, escuelas, en los colegios. matanzas en los Lo de colegios, matanzas en Columbine es una cosa guerreros. espantosa, ¿no? Exacto, y una gran cantidad de disputas interpersonales que se resuelven por la vía de las armas, ¿no? Entonces, esto no es solución de nada. Yo creo que ahí lo que se requiere más bien, y mi perspectiva es esta, se requiere centralizar el control de la violencia y tratar de garantizar que el Estado, a través de la policía, y encontrar un mecanismo para que Fuerzas Armadas se vinculen racionalmente dentro de esto, garantizar que efectivamente se pueda contener el desborde de la violencia por efecto de la operación de estas organizaciones criminales. Queremos agradecerle muchísimo al analista político y catedrático Diego Pérez por haber aceptado la invitación a este diálogo para hablar sobre un asunto que nos sigue preocupando a los ecuatorianos, que es el del manejo de la seguridad y ver también cuáles serán las perspectivas en esta materia del próximo gobierno. Nosotros con esto le agradecemos a nuestro invitado, nos despedimos, nos volvemos a encontrar, no mañana, porque mañana es feriado, yo cometí ahí un error, no nos vamos a ver mañana, nos volvemos a encontrar el próximo lunes nuevamente con Punto Noticias a través de la señal de Pichincha Universal. Quédense con la sintonía de 7F, ya vienen Andrés y viene Carla, y en la buena programación también que tiene nuestra emisora. Un fuerte abrazo, hasta el próximo lunes. Gracias, chao, Alexis.